Bienvenidos a este su programa Valores. Hoy tenemos la segunda parte, la continuación de nuestro programa anterior que tratamos acerca de la Pascua, que tratamos lo que es la Semana Santa. Vamos a ver ahora el motivo de la Pascua. ¿Quién es esa persona que tomó, o sea, en nosotros, para nosotros, esa bendición de ser partícipes de ese pan, de ser partícipes de esa sangre? Quédese con nosotros, continuamos. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más. Queremos estar en contacto contigo. Hoy en Valor es: ¿cuál es el verdadero significado de la Semana Santa? Esta respuesta la encontrarás en Valor es. Bien, regresamos de corte y vamos a hacer la presentación de este panel. Licenciada América Dávila. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarle, Jaime. América Dávila, para servirle a usted y adiós. Ya entendí. Bien, licenciado Ramiro Olvidres, gracias mucho gusto, por acompañarnos. No, al contrario, me da mucho gusto que me hayas invitado. Gracias y los invitamos a que se queden porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y José Antonio Fara, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias una vez más por invitarnos, Jaime, aquí estamos. Y igual los invitamos que se queden, no se vayan. Así es, muy bien. Vamos a continuar con lo que terminamos la semana pasada, donde hicimos mucha referencia a lo que profetizaba el Antiguo Testamento acerca del Cordero Pascual, de quién iba a ser, cómo había de ser, etcétera, etcétera. Y ahora ya llegamos ahorita al Nuevo Testamento, nos vamos a mantener en él, que está ahorita vigente para nosotros, que es nuestra bendición. Y fíjate, Ramiro, porque a ti te voy a echar la primera pregunta. Dice aquí en la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él sabe que está ya la fiesta de la Pascua, son sus últimos días, donde él sabe que tenía que morir y va a suceder lo que ya sabemos. Sí, eso es muy interesante, Jaime, porque fíjate que lo que conocemos ahora como la mesa del Señor, en algunos lugares lo llaman la Santa Cena. Así es. Es precisamente una manera de celebrar la fiesta de la Pascua, porque sin duda alguna una pregunta que deben hacerse las personas que ven tu programa es, bueno, ellos están hablando de las fiestas judías y del significado y de que estuvieron en Egipto. ¿Son judíos ellos? ¿No son judíos? Y la verdad es que ya no es tanto ser o no ser judío, sino más bien es estar o no estar en Cristo, estar en el Señor. Muy bien. Y lo interesante del asunto es que ahora nosotros, tú dijiste, vamos a situarnos en el entendimiento del Nuevo Testamento. Ahora que estamos ya en un Nuevo Testamento, ¿qué significa un Nuevo Testamento? Significa un nuevo pacto, significa un nuevo comienzo, un nuevo compromiso. Y es interesante que sabiendo el Señor Jesucristo que era ya los días precisamente donde se iba a celebrar la Pascua, la fiesta judía, Él tiene una cena antes con sus discípulos. Esa cena ahora contiene elementos diferentes. La Pascua, pues como ya lo dijimos, consiste en preparar un cordero, comer la carne de un cordero, pero la mesa del Señor o la Santa Cena ahora tiene dos elementos muy importantes. El primer elemento es el pan, que es un representativo ya no del cordero que se sacrificaba en la Pascua, sino ahora de Él mismo. Él es el pan. Él es el pan. Entonces, Él dice, cada vez que coman este pan, mi muerte, no la del cordero en Egipto, pero mi muerte recuerdan, ¿sí? Y cada vez que beban esta copa, este fruto de la vid, dice, es un recordatorio de mi sangre que por ustedes es derramada. Entonces, anunció su muerte, la anticipó de tal manera que no sorprendiera a los discípulos el hecho de saber que lo iban a tomar preso, que lo iban a golpear, que lo crucificarían, que finalmente Él moriría en esa cruz. Lo estaba anunciando y estaba diciendo nada más que ahora estos dos elementos son claves: el cuerpo, o sea el pan, y la sangre, que es el jugo de la vid. Entonces estos dos elementos ahora constituyen lo que en el Nuevo Testamento sería equivalente a la fiesta de la Pascua. Muy bien. Ahora recordamos el sacrificio, la obra del Señor Jesucristo realizada en bien nuestro. Lo hacemos
nuevamente yo quiero insistir, como un acto de gratitud, de agradecimiento. Entonces, en estos días, muchas congregaciones que practican el cristianismo van a participar de la Santa Cena o de la Mesa del Señor. A mí me gusta más llamarlo Mesa del Señor porque siento que tiene el verdadero significado. Cena, pues alude a un alimento que se come ya durante la noche y no necesariamente tiene que ser en la noche. Puede ser a cualquier hora, pero es ahora un recordatorio, pues, del sacrificio del Señor Jesucristo y de la sangre que fue derramada para nuestro bien, para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Porque ahí lo que tú leías hace rato, lo que comentabas en el programa anterior, de lo que era, porque Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Es correcto. Y les dice ahorita, nos dice a nosotros, si ustedes me siguen a mí, bueno, hagan esto en memoria de mí y anuncien mi muerte hasta que yo regrese. Es correcto. Es correcto. Ya estamos en un nuevo trato de Dios con nosotros, donde ya no estamos recordando aquel cordero que se sacrificó en Egipto. Ahora estamos recordando al Señor Jesucristo que se sacrificó por nosotros específicamente, voluntariamente se entregó. Él había dicho, nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy en sacrificio, porque los quiero redimir. Y ese redimir, yo decía, Jaime, en el programa de la semana pasada, que la intención de Dios es que el hombre tenga acceso para poderse amistar nuevamente con Él, volver a tener ese puente que se había, esa comunicación que se había roto, ahora tenga un puente de acceso, es ese sacrificio. Muy bien. Comentarios. Y bueno, yo escuchando, Ramiro, pienso que es importante que podamos entender también que en este regalo del sacrificio de Jesús por nosotros, ¿sí?, gratuitamente, no lo merecemos, porque anteriormente veíamos que se tenía que sacrificar un cordero para ser merecedores de la bendición del favor de Dios. Ahora, a través de ese sacrificio de Jesús, Él viene a ser nuestro Salvador, y al ser nuestro Salvador en ese sacrificio, Él nos provee no nada más de salvación de nuestra vida, antigua manera de vivir, del perdón de nuestros pecados, sino ahí en ese sacrificio nosotros, al recibir ese perdón de pecados, estamos recibiendo al mismo tiempo la sanidad para nuestro cuerpo. Escrito está, estamos recibiendo todas las bendiciones que Dios prometió en el antiguo pacto a quienes le siguieran, le amaran, le sirvieran y le recibieran como su Dios. Ahora, a través de ese sacrificio de Jesús, nosotros somos herederos juntamente con Él de toda una serie de bendiciones para nuestra vida. Y me gustaría hacer una observación muy interesante, América, aquí. Tienes toda la razón cuando dices, nadie de nosotros merecimos ese sacrificio, ese regalo tan maravilloso, pero por alguna razón nos lo dieron. Inmerecidamente, pero nos lo dieron. Y he ahí lo maravilloso. Cuando entendemos esto, ahora entendemos, no somos dignos, nos hicieron dignos, nos dan dignidad. Entonces es un nuevo comienzo, es una nueva etapa en la vida de una persona y podemos reiniciar, recomenzar una nueva vida con un estilo de vida diferente, con gratitud a Dios, amando al prójimo y tratando de hacer todo lo que hacemos en bien, representando a ese Dios tan lindo que aunque no lo merecíamos, nos ha hecho dignos, ¿no? Eso es maravilloso. Así es. Por eso se llama gracia, ¿verdad? Y por eso es importante recordar esta Semana Santa como un momento especial de lo que Jesucristo hizo. De la obra que Jesús hizo. Sí, es cierto, si alguien tiene la oportunidad de pasearse, de salir, de convivir con la familia, pues qué bueno, claro, porque son unas vacaciones, se da en la escuela, en algunas empresas, pero que no se nos olvide tener momentos con la familia, de poder meditar, recordar ese sacrificio precioso que Jesucristo hizo por nosotros, que no lo merecíamos, que es gratuito, no tiene que pagar nadie, ni un peso por lo que Jesús hizo, sino es un acto de fe, de amor, la expresión más maravillosa de amor de Dios para con nosotros por medio de Jesucristo. Así es. Yo recuerdo en un programa pasado con Juan Bravo, que él hablaba de palabras de vida, palabras de bendecir, para que nuestros hijos sepan el porqué de las cosas. Porque ya sabíamos, ya comentábamos fuera del aire de lo que son las cosas, y que si la coneja, y que si la Pascua, la coneja de la Pascua, y que los huevos, y una bola de cosas que nos degeneran, que tergiversan el sentido
de lo que es esta bendición en Cristo Jesús. Bien, vamos a volver en un corte. Quédese con nosotros, volvemos. Queremos estar cerca de ti. Escríbenos y manda tus comentarios en Facebook, /valor.es.37, donde además encontrarás artículos importantes para tu diario vivir. Si no puede hacerlo todo, haga lo que pueda. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bien, regresamos de corte. Aquí vamos a entrar en un tema muy interesante donde ellos ya están en la última cena, lo que conocemos como la última cena. Están los discípulos y luego hay una situación muy interesante que las Escrituras habla acerca de este detalle. Dice, los discípulos se encuentran discutiendo acerca de quién de ellos es el más importante. Qué raro, ¿verdad? Híjole, con quién aquí nos identificamos, pero igualito que muchos de nosotros. Y fíjate la respuesta, José Antonio, la respuesta del Señor Jesús, que dice, entre ustedes el más importante debe de ser el menos importante. Y el jefe debe de servir a los demás. Y luego conocemos una palabra que para muchos sabemos, por ejemplo, hablamos en el mundo del gobierno, que el ministro de Hacienda, que el ministro de Economía, el de Salud, bla, 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 lo que sea, y te das tu cuenta que es gente que tiene su disposición y que a él le sirven. Pero el Señor dice, no, entre ustedes es de esta manera. Es el que sirva, el que quiera ser el mayor, bueno, será el que sirva más. Y nos habla de un concepto de servir. Sí, y es que he ahí el punto, el relacionarnos con Dios, el aprovechar esta oportunidad de entender el sacrificio de Cristo, nos ofrece una nueva vida, un estilo de vida diferente. Y este estilo de vida diferente ya no es como el anterior. ¿Por qué a los discípulos se les ocurre este tipo de cosas cuando están en un momento tan solemne, tan relevante? Pues porque ahí aflora la naturaleza humana, tú lo decías, o sea, normalmente la gente lo que quiere es ser reconocida, quiere que le aplaudan, quiere todo ese tipo de cuestiones que son pues intrínsecos al ser humano, ¿no? Naturales en el ser humano. Pero ahí hay una lección muy importante, en mi opinión, porque el Señor Jesucristo les está diciendo, miren, este nuevo pacto, esta nueva manera de ver las cosas, esta nueva oportunidad de relacionarse con Dios es distinta, es diferente. Ustedes saben, de hecho Él les dice que en los gobiernos y en los reinos de este mundo, los más importantes y los más relevantes son los que ejercen dominio sobre los demás. Pero ahí hay una frase que a mí me encanta recordar, tenerla presente, dice, pero entre ustedes no será así. Entre ustedes, el que quiera ser mayor debe aprender a servir. Entonces le da un giro radical a la vida, y de lo que se trata ahora es precisamente de ser ministros. Así es. Tú usabas los términos que se utilizan en el gobierno, términos de gobierno, pero también en los términos religiosos, el ministro fulano de tal, ¿no? El pastor, el rabino, el reverendo, etcétera. Pero todos esos son términos que aluden hacia servicio y no hacia dominio. No se trata de ser grandes y ser relevantes, se trata de ser capaces de servir. Cuando, como Él mismo, Señor Jesucristo, puso su vida en servicio para nosotros, nos dio vida. Entonces, de eso se trata ahora, de que este nuevo estilo de vida nosotros lo entendamos como una oportunidad para relacionarnos con Dios. Me gusta usar esta expresión. Cuando entendemos la vida que Dios quiere que vivamos, es vertical y es horizontal. Es vertical porque empezamos a tener relación con Dios, nos comunicamos con Él, hablamos con Él, pero es horizontal porque nos empezamos a servir. Y yo no busco gobernarte, dominarte, sino usar los dones, las habilidades que Dios me ha dado para ponerlas al servicio tuyo, y ahí es donde empieza una nueva vida, un estilo de vida diferente, ¿no? Y fue lo que Jesús vino a poner el ejemplo, Es porque correcto. dice, yo vengo a servir y no a No ser a que me servido. sirvan, es correcto. Aquel que se identificó, porque si algo tuvo Jesús fue que se identificó como el Mesías, cuando a él le querían dar el título de rey. Sí. Y nunca tomó esa posición, aunque el Mesías venía a tomar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. El título que le quería dar el hombre
tú eres el rey de los judíos. Nunca se autonombró el rey de los judíos, sí el Mesías, pero Él vino a ponernos la muestra. Él vino a servir y no a ser servido de toda la gente. Vino a poner su vida por nosotros. Hablamos de un término de dar, América. Así es, y yo entiendo y deduzco por lo que estamos compartiendo y comentando que ahora a través de ese sacrificio de Jesús venimos a ser esos ministros de un nuevo pacto. Es correcto. Muy bien. De una nueva manera de pensar y de una nueva manera de vivir, ¿cierto? Sí, totalmente cierto. Es un nuevo estilo de vida. ¿Cierto? El cristianismo bien entendido, en mi opinión, no debiera ser una religión. Debiera ser un estilo de vida. Pero un estilo de vida que consiste en ¿qué? Bueno, primero, en el reconocimiento a Dios y segundo, en el servicio mutuo, en amarnos unos a otros, en servirnos unos a otros. Nadie tiene más amor que este, dijo el Señor Jesucristo, que el que ponga uno su vida por los demás, el que ponga su vida en sacrificio o en servicio para los demás. Ese es el estilo de vida, en mi opinión, que Dios quiere que vivamos porque es el estilo de vida que Él bendice. Que no está fundamentado en egoísmo, que no está fundamentado en idolatría, que no está fundamentado en ese tipo de cosas, sino en una gratitud permanente, en el hecho de saber que esto no lo merecíamos, pero nos lo dieron. Y ahora la dignidad que disfrutamos es un regalo. Es algo que no ganamos, es algo que no nos costó a nosotros, pero que igual lo recibimos, lo abrazamos, y no para sentirme importante, para ser un ministro. Y que podemos entender y deducir también, Ramiro, Jaime, Toño, que es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y cuando descubrimos el propósito por el cual estamos en esta tierra y nos activamos en ese propósito, nuestra vida es diferente. Totalmente, totalmente. Por eso comienza a tomar sentido algunas de las enseñanzas básicas de Jesús. Él decía, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué? ¿Por qué se está mostrando así? Pues qué arrogante, qué egoísta, porque dice yo soy. No se refería a Él como persona, sino al sacrificio que Él realizaría y que es lo que le daría sentido a nosotros, podernos relacionar con Dios verticalmente y podernos relacionar con los demás horizontalmente, ¿no? Muy bien. Sí, o sea, definitivamente cuando Jesús decía lo que está citando ahorita Ramiro, es que Él se identificaba como el camino, la verdad y la vida, es que tenemos bien claro que no hay otro camino, no tenemos ningún otro argumento, no hay otra manera de cómo nosotros podemos llegar a Dios, sino por medio únicamente, aquí sí es así tajante, únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por donde nosotros tenemos acceso hacia Dios. Porque se nos enseñan así en muchas cosas y conversaciones que todos los caminos conducen a Dios. Yo lo he escuchado. Así es, y bueno, ese es un ¿cómo se dice? Efecto o consecuencia de tanta comunicación a la que estamos ahora sí que expuestos, ¿verdad? Pero precisamente Jesús es muy claro en su declaración cuando dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. O sea, tenemos que darnos a la tarea de conocer, de meditar, y qué mejor oportunidad en estos días de Semana Santa, de descanso, de reposo, cuando no tenemos ahora sí que ninguna otra actividad más que estar descansando, en echarnos un clavado a las Escrituras, en conocer precisamente a la persona de Jesús. Decías tú ahorita, América, entender el verdadero reposo. Ándale. ¿Sí? Que no es una semana de descanso, sino es entrar en el reposo de Dios para vivir el resto de nuestra vida disfrutando de esa comunión con Dios y de esa actitud de servicio, ¿no? Me encanta, gracias por compartirlo así de esa manera. Exactamente, eso es lo que yo quería decir. Casualmente. Muy bien. Así es, gracias a Dios. Ahorita lo que tú decías, José Antonio, la Escritura dice que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino más que Él. No hay otra vida espiritual más que en Él. Y de qué manera Él dice, para el disfrute, para el descanso, para el deleite, para mí y para mi casa y para todos aquellos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es. Al final de cuentas, toda esa situación se nos ofrece así, ándale, aquí ya está, como decimos en el mundo, peladito y en la boca, solamente toma tú el regalo, quédate con el regalo, disfruta el regalo y descansa en el regalo. Regresamos en un momento. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-es.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más.
Queremos estar en contacto contigo. Escuchar decir a alguien, este es un nuevo día, abre la puerta de la esperanza. Y la esperanza no defrauda. Todos los días son nuevos y llenos de oportunidades, regalos de Dios, indudablemente. Las oportunidades se presentan durante los tiempos difíciles y pueden pasar desapercibidas por nuestra ignorancia o por nuestra inmadurez. Recuerda, están muy cerca esperando ser reconocidas. Este es el día. Reconoce la oportunidad de hacer cambios favorables en tu vida, en tus actitudes, de ser mejor persona, de hacer la diferencia. Reconoce también la oportunidad de tu progreso financiero, de hacer una nueva empresa, nuevos proyectos. La oportunidad está tocando a tu puerta. Tú tienes la llave. Queremos estar cerca de ti. Escríbenos y manda tus comentarios en Facebook, /valor.es.37, donde además encontrarás artículos importantes para tu diario vivir. Regresamos a este tercer y último corte del programa. Vamos ahorita a entrar, están ahí en la última cena, en el buen sentido de la palabra, todos, y está Jesús, y interviene aquí un personaje que se llama Felipe, un apóstol, y le dice el Señor Jesús a Felipe el apóstol: si me conocieras, Felipe, a mi Padre también conocerías. Y habla de esta palabra, el significado de la palabra de conocer, Ramiro, porque es algo más íntimo, es algo más especial, así como conozco yo a mi papá por tantos años, o a mi pareja, o a mi hijo, porque tengo años de conocerlo, de intimar con él, de platicar, etcétera. Yo creo que la pregunta de Felipe es muy común en nuestra época, ¿no? Porque hay un titubeo, hay una especie de titubeo en él cuando le dice: mira, Señor, nosotros hemos creído en ti, pero nomás te pedimos una cosa, muéstranos al Padre. Y nos basta. Y con eso vamos a quedar bien seguritos de que tú eres el que venía a redimirnos, esto y aquello. Y entonces le enseña una lección muy importante el Señor Jesucristo a él y en consecuencia a todos nosotros, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el único Padre, el único Dios que ustedes van a ver visiblemente es el que yo estoy representando. Entonces, ¿me conoces a mí? Llegas a conocer al Padre. Y esto se convierte en un motivo muy relevante en nuestra época, en estas fechas y todo el año. La importancia de conocer a Cristo, saber quién es Él, amistarnos con Él, aprovechar esta oportunidad de amistad para conocerlo. Y quiero hacer énfasis en el comentario que hacías, Jaime, porque conocer no es nada más saber de alguien. De oídas, oye, ¿conoces a Antonio Fara? Pues, sí, cómo no, tiene ciertas características. No, sabes quién es, pero no lo conoces. La única forma de conocer a una persona es relacionándose con esa persona, como tú lo decías, hablando con esa persona, observando a la persona. ¿Cómo llegamos a conocer nosotros a Cristo? Lo llegamos a conocer precisamente cuando hablamos con Él. Caray, ahí la gente diría: oiga, pero ¿cómo le hago para hablar con Él? Por medio de la oración. Muy bien. Cuando yo le expreso a Él mi necesidad, cuando le expreso mi sentir. ¿Cómo llego a conocerlo? Decía ahorita América hace ratito, en estos días de reposo, aprovechar para echarnos un clavadito, usabas esa expresión, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Qué importante es, amigos, en estos días y todo el año, pero pues muy específicamente en estos días, así es, ir a las Escrituras, tomar la Biblia, abrirla, leer e interesarnos por conocer, ¿sí?, obtener información de Él. Tercero, yo diría, y aprovecho este espacio para recomendar a toda la gente que nos está observando, que se acerquen a una iglesia donde les enseñen Biblia, una iglesia donde les instruyan, les ayuden a conocer realmente a Dios. La iglesia no es nada más para conocer gente, es para conocer a Dios, es para relacionarnos a Dios. E incluso aquí, casi seguro que cerca de su casa, amigo, amiga, por ahí hay un grupito de estudio bíblico que a lo mejor hasta le ha hecho una invitación y usted lo ha confundido con una cuestión religiosa y ha dicho que no, pero acérquese, porque es de la manera como llegamos a conocer. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo le hiciste? Tuviste que acercarte, tuviste que hacer contacto, tuviste que preguntarle, dialogar. Hubo una comunión, una comunicación. Exacto. Entonces es la misma manera como llegamos a conocer a Dios. Y esta frase tan maravillosa dijo el Señor Jesucristo: si me conoces a mí, vas a conocer al Padre.
Entonces te vas a relacionar con Dios. Por eso, como decíamos en el corte anterior, en el segmento anterior, perdón, por eso de ahí la importancia de entender que Él es el camino. Él es el medio para podernos acercar a Dios, ¿no? Y esto pues se me hace muy importante que la gente pueda llegar a conocer a Dios. A mí me emociona mucho, sinceramente me emociona mucho el pensar que este programa pueda servir para motivar a la gente a que conozca a Dios. Muy bien. Y yo quiero agregar que en ese aspecto de comunicarnos y de conocer a Jesús, entender, uno, está escrito que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que requiere el ser humano. Y que para conocer a Jesús podemos echarnos un clavado, precisamente, todos tenemos una Biblia en casa. Sí. El Nuevo Testamento es precisamente contenido de información del nuevo pacto de Dios con la humanidad a través de Jesucristo. Y bueno, yo a través de la oración, ahorita tú decías, yo puedo hablar con Dios, hablo con Jesús. Pero ¿de qué manera escucho yo a Dios hablarme a mí? Es precisamente a través de la cuando Escritura. Yo me meto a la Escritura, es precisamente Dios hablándome a mí, Dios hablando a mi corazón, Dios enseñándome todos esos tesoros escondidos, todas esas bendiciones, todas esas promesas a las cuales yo soy, ahora sí que heredera o heredero a través de Jesús. Y entonces es donde nosotros tenemos que dedicar tiempo precisamente a no tanto, sí hay que hablar con Dios, expresarle nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, que Él conoce de hecho de antemano, pero lo más hermoso es poder nosotros tener una disposición de escuchar la voz de Dios hablándome, lo que Dios quiere que yo sepa y entienda para que mi vida, ahora sí que la vida eterna la empiece a disfrutar hoy, aquí sí, claro. Y ahora, conociendo a Jesús y conociendo al Padre a través de su palabra. Me gusta a mí mucho decirle a la gente que la Biblia no habla de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. Se da a conocer a nosotros. Exactamente. Así es. Ayer estaba viendo un programa y me llamó mucho la atención porque está ahí en YouTube y decía las evidencias de que Dios es real, es verdad. Donde precisamente hablaba de que Newton, cuando estaba con lo de la descubrió la ley de la gravedad, él decía que leyendo en el libro de Job encontraba un pasaje en la Biblia que hablaba de la tierra y que decía que Dios sustenta la tierra con su poder. Y vemos cómo todas y cada una de las cosas que para la ciencia anteriormente eran cuestionadas sobre la Biblia, ahora vemos que ellos la están tomando como algo que verdaderamente es real. La existencia de Dios para ellos es real. Y me gustaría mucho, Jaime, adelante. Decirle a la gente que ahora que estos programas que has dedicado para pensar en la Semana Santa, en la Pascua, en la Mesa del Señor y todo eso, pues recordarle a la gente que la buena noticia es que en estos días no estamos recordando solamente a alguien que murió, muy bien, sino a alguien que resucitó, a alguien que está vivo. Muy bien. O sea, murió por nosotros, pero se levantó al tercer día y hoy está vivo y más vivo que nunca y más dispuesto a ayudarnos a vivir ese estilo de vida del que estamos hablando. Y decirles que la única manera en que llegamos a conocer a Dios, amigos, es precisamente a través de Jesús y que Él está vivo y que Él está deseando tener amistad contigo, que Él está deseando que lo conozcas, porque si lo conoces a Él, conoces al Padre. Entonces, me gustaría mucho, y hago una invitación a quien nos está sintonizando en este momento, a que se uniera conmigo para hacer una oración e invitar a Jesús, a ese Jesús que murió, pero que también resucitó, que está vivo ahora, a ser el Señor de su vida. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una oración? Lo invito, vamos a orar juntos. Diga después de mí: Padre que estás en el cielo, te agradezco por la oportunidad que tengo de conocerte. Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Sé el Señor de mi vida y ayúdame a conocer al Padre. Gracias por escucharme. Yo te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por hacer esta oración. Bien, pues se llevó el tiempo. Próxima semana, misma hora, mismo canal. Nos vemos.